Hechos 18. Pablo en Corinto, el final del segundo viaje misionero. Y el inicio del tercero. A Pablo en la ciudad de Corinto. 1:1-3. Pablo llega a Corinto y conoce a Aquila y Priscila. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y fue a Corinto. Corinto era una ciudad importante del Imperio Romano, en una importante encrucijada de comercio y viajes. También fue una ciudad conocida por su hedonismo e inmoralidad. Y, en los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad antigua. Era un centro de comercio con 2 puertos y había sido durante mucho tiempo un rival de su vecino del norte, Atenas. Corinto era una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual. En el griego clásico, actuar como un corintio significaba practicar fornicación, y una acompañante corintia significaba una prostituta. Esta inmoralidad sexual era permitida por el popular culto a Afrodita, también conocida como Venus, la diosa de la fertilidad y la sexualidad. En el año 146 a.C. Corinto se rebeló contra Roma y fue brutalmente destruida por el ejército romano. Estuvo en ruinas por un siglo, hasta que Julio César reconstruyó la ciudad. Rápidamente, la ciudad restableció su antigua posición como centro tanto para el comercio como para la inmoralidad de todo tipo. Un antiguo escritor describió a Corinto como un pueblo donde solo el fuerte puede sobrevivir. Williams. 2. Es significativo que fue de esta ciudad que Pablo escribió su carta a los romanos, y cuando uno lee su descripción de la corrupción de los gentiles en esa carta romana, casi tiene un espejo de lo que él encontró en Corinto. Romanos 1, 22-32. Morgan. 3. Pablo sabía que como había personas de todo el imperio que pasaban por Corinto, una iglesia fuerte allí podía tocar vidas en todo el imperio. Él sabía que Corinto sería una ciudad difícil, pero no solo estaba interesado en plantar iglesias donde creía que era fácil. Y halló a un judío llamado Aquila, con Priscila su mujer, fue a ellos. Se sobreentiende, aunque no se dice claramente, que Aquila y Priscila eran cristianos en este momento. Pero es posible que Pablo los guió a ambos a Jesús mientras trabajaban juntos haciendo tiendas, aquellos que trabajan con piel. Y esto inició una de las amistades importantes del Nuevo Testamento. Pablo, Aquila y su esposa Priscila. Pablo los llamó mis colaboradores que expusieron sus vidas por mí, Romanos 16, 3-4. 2. Priscila es un diminutivo de Prisca, la cual es una de las grandes familias de Roma. Ella probablemente estaba relacionada con esta familia de alguna manera. Hughes. En la mitad de las veces que se menciona este matrimonio del Nuevo Testamento, el nombre de Priscila está escrito primero, lo cual se dice que es inusual. C. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para Pablo, el hacer tiendas era una parte importante de su ministerio. A pesar de reconocer su derecho a ser apoyado económicamente por aquellos a quienes ministraba. 1 Corintios 9. 7-14, él voluntariamente se mantuvo en su trabajo de misionero y predicador para que nadie pudiera acusarlo de buscar convertidos solo para enriquecerse. 1 Corintios 9, 15-18. 2. En el movimiento misionero moderno, la gente llama a cualquier trabajo que un misionero hace para mantenerse a sí mismo en el campo misionero hacer tiendas. 3. En el judaísmo no se consideraba apropiado que un escriba o rabino recibiera pago por su enseñanza, por lo que muchos de ellos practicaban un oficio además de su estudio y enseñanza de la ley. Bros. D. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. El historiador romano Suetonio escribió que Claudio desterró a los judíos de Roma porque provocaban alborotos, continuamente a instigación de Cresto. Ha habido muchos intentos de explicar quién era Cresto, pero una solución probable es que Suetonio se refirió a Jesucristo, pero escribiendo unos 70 años después de los eventos, tenía el nombre algo confuso.
Parece que la expulsión tuvo que ver con disensión y desorden dentro de la comunidad judía de Roma como resultado de la introducción del cristianismo en una o más de las sinagogas de la ciudad. Bros. Y la cronología muchas veces es un asunto complicado, pero parece que esta expulsión de los judíos de Roma ocurrió alrededor del año 49 después de Cristo. 2, 4 a 5. El ministerio de Pablo entre los judíos y gentiles de Corinto. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Pablo era muy eficaz cuando discutía, razonaba, debatía, entre los judíos y los griegos. Los griegos presentes en la sinagoga eran gentiles interesados y simpatizantes del judaísmo. Y Pablo después describió el carácter de su predicación en Corinto, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado. 1 Corintios 2, 1, 16. B. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Cuando llegó Timoteo, trajo noticias sobre cómo los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe. 1 Tesalonicenses 3, 6-10. Esto trajo a Pablo gran alegría, estimulándolo en el ministerio. Pablo estaba entregado por entero. Él respondió escribiendo 1 Tesalonicenses desde Corinto. Y, de acuerdo con 2 Corintios 11, 8-9, mientras Pablo estaba en Corinto, le llegó apoyo económico de los cristianos en Filipos, y pudo dejar de lado el hacer tiendas por un tiempo y concentrarse más en la tarea de edificar una iglesia en Corinto. 3, 6-8, se levanta oposición contra Pablo en Corinto. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero oponiéndose y blasfemando estos, la blasfemia debe haber sido dirigida contra Jesús, porque Pablo predicaba a Jesús como el Mesías, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18:5. Esta es una declaración indirecta de la deidad de Jesús, porque alguien solo puede cometer blasfemia contra Dios. B. Desde ahora me iré a los gentiles. Pablo sentía fuertemente la responsabilidad de predicar a los judíos primero, Romanos 1:16, pero cuando su mensaje fue rechazado, no desperdició tiempo y fue a los gentiles. Y Pablo cumplió con el espíritu de lo que Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Cuando las personas están decididas a rechazar el Evangelio, no debemos seguir intentando con ellos hasta que la puerta se abra nuevamente. Sacudiéndose los vestidos. Pablo hizo esto para que ninguna partícula de polvo de la sinagoga permaneciera en sus ropas, mucho menos en sus sandalias. Esta fue una forma dramática de expresar su rechazo a el rechazo de ellos. Pablo ciertamente fue capaz de dar demostraciones dramáticas y vívidas sobre su mensaje. De Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Esto muestra que Pablo trató a los judíos de Corinto con amor y gracia incluso después de que éstos lo rechazaron, a él y a su mensaje. Definitivamente no les prohibió a los judíos venir a Jesús, solamente cambió el enfoque de su evangelismo de los judíos a los gentiles. Y Crispo fue uno de los pocos en Corinto a quien Pablo bautizó personalmente, 1 Corintios 1:14. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo nos dijo qué clase de personas eran estos corintios en 1 de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 4, 9-11, el estímulo especial de Dios para Pablo en Corinto. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. No temas. La implicación detrás de este mensaje es que Pablo tenía miedo, temiendo que aquí en Corinto su trabajo se viera interrumpido por judíos opositores, como en Tesalónica y Berea, o por la mundanalidad tan fuertemente cargada que lo rodeaba. Y hubo una fuerte conmoción cultural en Atenas, y ahora Pablo experimentaba una conmoción moral en Corinto. Su sudor, perfume y arena sofocaron el alma justa de Pablo, y se sintió deprimido. Hughes. Ve, si no habla, y no calles. La solución al temor de Pablo era que obedeciera la orden de Jesús de no temer, y hablar y no callar, lo cual es, seguir compartiendo la palabra de Dios. Y Jesús no le dijo a Pablo que sus oponentes no tratarían de detenerlo, solo que no tendrían éxito. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Sé. Porque yo estoy contigo. Esta promesa era la base para la orden de Dios de no temer y seguir predicando. Cuando entendemos lo que esto significa, y quien lo dice, esto es suficiente. Y Spurgeon consideró la promesa de Jesús, porque yo estoy contigo. Él pensó que enfatizaba 3 cosas: la presencia de Jesús, la compasión de Jesús, y la colaboración de Jesús. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta promesa adicional fue una garantía constante para Pablo, quien en varias ocasiones debió haber tenido dudas sobre la supervivencia y la salud de la iglesia en Corinto. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio, lo cual parece haber sido mucho más tiempo que en cualquier otra de las ciudades donde había fundado iglesias. Su ministerio en Corinto se describe simplemente, enseñándoles la palabra de Dios. Y la duración de la estancia de Pablo en Corinto muestra dónde estaba su corazón en el ministerio. Él no era un evangelista de entrar y salir, sino un hombre comprometido con hacer discípulos. 5, 12 a 17, los judíos de Corinto intentan, sin éxito, condenar a Pablo ante las autoridades civiles. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, al acercarse a Galión, los judíos de Corinto intentaron detener el trabajo y la predicación de Pablo en toda la provincia. Y, si Galión hubiera aceptado el cargo judío y hubiera encontrado a Pablo culpable de las supuestas ofensas, los gobernadores provinciales en todas partes habrían tenido un precedente, y el ministerio de Pablo habría sido severamente restringido. La negativa de Galión de intervenir en el asunto equivalía al reconocimiento del cristianismo como una religio licita. Lawmaker. Y al comenzar Pablo a hablar, antes de que Pablo pudiera defenderse, Galión lo hizo por él. Él vio correctamente que el gobierno no tiene ningún papel en intentar decidir asuntos religiosos, aunque sí tiene un papel legítimo en asuntos si fuera algún agravio o algún crimen enorme. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Galión volteó la vista hacia otro lado cuando los gentiles enojados golpearon a Sóstenes, el líder de la sinagoga. Probablemente, tanto la multitud como el propio Galión estaban más en contra de los judíos que de Pablo. Y era su deber dejar a este buen hombre tranquilo, pero no era su deber permitir que los gentiles, por otro lado, comenzaran a golpear a los judíos. Spurgeon. 2. Aparentemente, cuando Crispo creyó en Jesús, fue reemplazado como el principal de la sinagoga, Hechos 18:8, por Sóstenes, quien más tarde parece haberse convertido en cristiano, 1 Corintios 1:1. El final del segundo viaje misionero de Pablo. 1:18. Pablo deja la ciudad de Corinto junto con Aquila y Priscila.
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, a diferencia de las ciudades anteriores, Pablo no fue forzado a salir de Corinto. Se quedó allí por muchos días, cumpliendo la promesa que Jesús le hizo en Hechos 18, 9-10. B. Y con él Priscila y Aquila. Pablo había desarrollado una amistad y compañerismo tan profundos con esta pareja casada que ellos decidieron ir con él cuando se decidió ir hacia el este de regreso a Jerusalén y luego a Antioquía. Se habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Lo más probable es que ese voto era el voto del Nazareo, número 6. Por lo general, este voto era tomado por un cierto periodo de tiempo y una vez completo, el cabello, que se había dejado crecer libremente, era cortado y ofrecido al Señor en una ceremonia especial en el templo en Jerusalén. Y el propósito del voto de un nazareo era expresar una consagración única a Dios, prometiendo abstenerse de todo producto procedente de la vid, no cortarse el cabello y nunca acercarse a un cadáver. 2. El que Pablo haya cumplido con este voto muestra que la oposición por parte de los judíos hacia su trabajo misionero no lo había hecho antijudío. Él nunca olvidó que era judío, que su Mesías era judío, que el cristianismo es judío y que los rituales y las formas del Antiguo Testamento aún podrían usarse para un buen propósito. Aparentemente, aunque Pablo insistía en que las ceremonias y rituales judíos no debían ser exigidos a los gentiles, no vio nada malo en que los creyentes judíos deseaban observar tales ceremonias, presumiblemente si su cumplimiento en Jesús también era reconocido. 3. William Barclay sugiere que el motivo de Pablo fue la gratitud. Sin duda Pablo estaba pensando en toda la bondad de Dios para con él en Corinto y tomó este voto para mostrar su gratitud. Pero el propósito del voto nazareo parece ser más sobre la consagración que sobre el agradecimiento. Tal vez la mundanalidad de Corinto hizo que Pablo quisiera expresar su dedicación y separación para el Señor más que nunca. 4. Por tradición, un voto nazareo solo podía cumplirse en Judea. Pablo empezó este voto en Cencrea, no en Judea. El que Pablo haya adoptado este voto fuera de los límites de la tradición judía puede indicar un deseo de practicar una observancia más puramente bíblica de los rituales judíos. 2. 19-21. Pablo en la ciudad de Efeso. Y llegó a Efeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Y llegó a Efeso. Pablo quería predicar en Efeso unos 2 años antes, pero fue impedido por el Espíritu Santo, Hechos 16, 6. Ahora, el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esta importante ciudad, y fueron vistos grandes resultados. Y Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestras vidas. Si Pablo lo hubiera podido discernir, el Espíritu Santo en realidad estaba diciendo espera cuando él quería ir a Efeso, en vez de no. Algunas veces Dios dice espera y él siempre sabe lo que hace cuando lo dice. B. Se despidió de ellos. Aquila y Priscila se quedaron en Efeso, aparentemente a pedido de Pablo. Algo bueno había empezado en Efeso, y Pablo quería que el trabajo continuara con sus amigos de confianza. C. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pablo no pudo quedarse por más tiempo en Efeso, pues quería presentar la ofrenda de su voto nazareo en Jerusalén en la fiesta que venía. 3. 22. Arribando en Cesarea, y pasando por Jerusalén, Pablo regresa a su iglesia en Antioquía de Siria, concluyendo con su segundo viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Subió para saludar a la iglesia. Cuando dice que Pablo subió para saludar a la iglesia, se refiere a que fue a Jerusalén y cumplió con su voto nazareo en el templo. B. Descendió a Antioquía. Dejando Jerusalén, Pablo regresó a su iglesia en Antioquía de Siria.
Ellos debieron haber estado contentos de tener a Pablo de regreso y que les contara acerca de todo su trabajo, durante los últimos 3 años. C. El tercer viaje misionero de Pablo comienza en las regiones de Galacia, Frigia y la ciudad de Éfeso. 1:23, en las regiones de Galacia y Frigia. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y después de estar allí algún tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Pablo en su congregación en Antioquía de Siria. Lucas escribió el relato para dar un sentido de un movimiento inmediato al siguiente viaje misionero de Pablo. B. Recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Como el enfoque principal de Pablo en este viaje era confirmar a todos los discípulos, regresó a las iglesias ya fundadas en trabajos misioneros previos. Esto incluiría a las congregaciones en Tarso, Deb, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Se confirmando a todos los discípulos, la pasión de Pablo por formar discípulos, no solo hacer conversos, era evidente una vez más. Este trabajo fue importante para Pablo. Y, si Pablo visitara una de nuestras congregaciones modernas, él querrá saber, ¿qué tan fuerte eres como discípulo? ¿Qué puedo hacer para fortalecer tu caminar con Cristo Jesús? Él nos recordaría a todos que no es suficiente con tener un fuerte inicio con Jesús, sino que siempre debemos crecer en fortaleza. 2. 24-26a. El ministerio de Apolo en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Un judío llamado Apolos. Mientras Pablo hacía su trabajo en Galacia y Frigia, este hombre llamado Apolos vino de Alejandría a Éfeso. En muchos sentidos, era un hombre excepcional. Apolos era un varón elocuente. Apolos era poderoso en las Escrituras. Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Apolos era de espíritu fervoroso. Esto significa literalmente hervir en el espíritu con la idea de rebosar de entusiasmo. Williams. Apolos hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y, parece que Apolos, como muchos en sus tiempos, era un misionero llamado solo por Dios, porque no tenemos ninguna indicación de que haya sido enviado o comisionado por alguna congregación o apóstol específico. Él simplemente llegó entonces a Éfeso. B. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, vemos una vez más que la reputación y el trabajo de Juan el Bautista eran ampliamente conocidos por los judíos, a través del Imperio Romano, llegando hasta un lugar tan lejano como Alejandría. Y, como Apolos conocía del trabajo de Juan el Bautista, es probable que predicara que el Mesías ya había venido y que debemos arrepentirnos y responder a Jesús, pero probablemente tenía poco conocimiento de la persona y la obra completa de Jesucristo. 2. Apolos era un hombre con buena educación y que había viajado bastante. Podemos imaginar que en su juventud tal vez haya ido a Jerusalén, especialmente si tenía interés en el Antiguo Testamento, y mientras ahí estuvo bajo la influencia de la predicación de Juan el Bautista. Bois. C. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Apolos no sabía mucho acerca de Jesús, pero lo que sí sabía lo enseñaba diligentemente, y con una pasión audaz. No sabía mucho acerca de Jesús, pero lo que sabía realmente lo emocionaba. Y lo que se menciona aquí es fervor, y esto no solo significa habilidad de su parte, sino convicción basada en algo profundamente incrustado en su corazón. Bois. 3. 26b-28. Aquila y Priscila ayudan a Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. A Aquila y Priscila,
Pablo conoció a esta pareja que compartía su profesión de hacer tiendas en Corinto. Hechos 18:3. Ellos fueron con él desde Corinto hasta Efeso, y Pablo los dejó ahí mientras él continuaba hacia el este a Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Hechos 18:22. B. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila hicieron algo de mucho valor para el reino de Dios. Ayudaron a alguien que tenía pasión por Dios y algo de poder en servirle. Sin embargo, tenía un conocimiento limitado y, por lo tanto, recursos limitados para ejercer el ministerio eficazmente. C. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Con la instrucción de Aquila y Priscila y las cartas de referencia de la iglesia en Efeso, Apolos sirvió efectivamente en Acaya, especialmente entre los judíos opositores, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Y, cuando Apolos fue a la región de Acaya, probablemente significa que fue a la ciudad de Corinto en la región de Acaya. Por lo que Pablo escribió en 1 de Corintios, aparentemente este joven tuvo un notable ministerio ahí. Apolos fue a Corinto a regar lo que Pablo había plantado. 2. A pesar de que algunos corintios se obsesionaron con Apolos con un espíritu divisivo. 1 Corintios 1:12, 3:4, no hay razón para creer que el mismo Apolos haya alentado esto. Pablo se refirió a Apolos como un colaborador confiable, 1 Corintios 3, 5-7 y 16:12. 3. Apolos era judío, y es descrito como elocuente y de espíritu fervoroso, Hechos 18, 24-25. Él también con gran vehemencia refutó públicamente a los judíos y demostró con las escrituras que Jesús era el Cristo. Debido a esto, algunos estudiosos lo consideran el tipo de persona que pudo haber escrito la carta a los hebreos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.